¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Versa sobre actos, omisiones o normas dictadas por una autoridad o una persona que actúe como autoridad. Los tribunales federales son los competentes para conocerlos. Bienvenido a Aprende Derecho. El aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. ¿Cuáles son los principios rectores del juicio de amparo? Son instancia de parte, existencia de agravio personal y directo, estricto derecho, definitividad, relatividad de las sentencias o fórmula Otero. ¿A qué se refiere el principio de instancia de parte? Quiere decir que solo inicia si el agraviado promueve la demanda, es decir, la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Asimismo, el juez no va a ir oficiosamente a iniciar el procedimiento. ¿A qué se refiere el principio de existencia de agravio personal y directo? Quiere decir que la persona física o persona moral que inicia un juicio de amparo debe ser aquella persona a quien agravia personal y directamente el acto reclamado. Solo son de interés el legítimo y el jurídico. ¿Cuál es el principio de estricto derecho? Quiere decir que el acto reclamado se estudia tal y como aparece planteado y conforme a los conceptos de violación hechos valer o conforme a los agravios tratándose de recursos. El juzgador no analiza oficiosamente cuestiones de inconstitucionalidad o de legalidad que no hayan sido invocadas por el quejoso. Asimismo, el juez de amparo únicamente va a estudiar el acto reclamado a la luz del concepto de violación que yo le planteo en la demanda. Si una omisión viola varios derechos fundamentales y yo solo le hago valer la de algunos, y el juez, cuando está analizando mi demanda, se da cuenta de que el acto viola otro derecho y yo no lo puse en mi demanda, el juez no puede pronunciar sobre esa violación. ¿Qué es la suplencia de la queja? Quiere decir que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. En cualquier materia, cuando el acto que se reclame se establezca en normas generales que han sido estimadas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito. De igual forma, a favor de menores e incapaces, cuando se afecte el orden y desarrollo de la familia, cuando el acto reclamado afecte bienes o derechos agrarios a los ejidatarios, a los trabajadores y beneficiarios del trabajador fallecido, a favor del quejoso o particular recurrente que haya una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar a los derechos humanos, a favor del inculpado o sentenciado en materia penal, a favor de la víctima u ofendido cuando entra en el supuesto de quejoso o adherente, a favor de una persona que por sus condiciones de pobreza o marginación está en una clara desventaja social para su correcta defensa en juicio. ¿A qué se refiere el principio de definitividad? Se refiere a que el juicio de amparo procede cuando se hayan agotado previamente todos los medios ordinarios de defensa. Será improcedente si no agotaste todos los medios ordinarios de defensa previstos legalmente para combatir el acto de autoridad. El acto de autoridad que se reclama en el amparo debe ser definitivo. ¿Qué quiere decir constitucionalidad? Se refiere a que se revisa en el parámetro de la Constitución, que es la ley suprema. ¿Qué quiere decir convencionalidad? Quiere decir que se revisa también a la luz de los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Qué quiere decir legalidad? Se refiere a lo legal, velando por lo justo y la protección a los derechos humanos del individuo. Aplica para el amparo directo y es contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio en las que se haya cometido una violación en ellas o en el proceso y que haya afectado las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. ¿Qué dice la fórmula Otero?
Se refiere a que los tribunales de la Federación protegerán a cualquier habitante de la República en el ejercicio de sus derechos que le conceda la Constitución y leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Sobre qué conocen los tribunales colegiados? Conocen la revisión del amparo indirecto, es decir, amparo indirecto en segunda instancia y del amparo directo en primera instancia. ¿Quién conoce del amparo directo en revisión? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo es que puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de la cuestión de revisión de un amparo directo? Cuando se trate de la constitucionalidad de normas generales, interpretación directa de un artículo de la Constitución, o cuando se omita decidir sobre tales cuestiones, cuando hayan sido planteadas y siempre que se revista un interés excepcional en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las materias de las salas de la Corte? La primera sala es en cuestión civil y penal. La segunda sala es en cuestión administrativo y laboral. ¿Qué quiere decir que la Corte tiene facultad de atracción? Se refiere a que el Pleno o salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden solicitar para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia así lo ameriten. ¿Quién es el tercero interesado en el amparo indirecto? El que quiere que subsista el acto reclamado. ¿Quién es el tercero interesado en el amparo directo? Es la contraparte del quejoso en el juicio natural. ¿Qué interés importa en el juicio de amparo? El legítimo y el jurídico. ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? Es proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados que México es parte. Ese es el parámetro de control. ¿Qué se utiliza de forma supletoria a la ley de amparo? Se utiliza el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Contra qué procede el amparo directo? Procede contra sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a juicio. ¿Contra qué procede el amparo indirecto? Procede contra todo lo demás que no sean sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a juicio, es decir, actos, omisiones, normas, etc. ¿Cuál es el origen del juicio de amparo? Por Manuel Crescencio Rejón, que es conocido como el padre del juicio de amparo, ya que fue establecido en Mérida de 1841, también se le reconoce a Mariano Otero como contribuyente en su acta constitutiva y de reformas de 1847. ¿Qué son los mandatos de optimización? Hay principios que en ciertos casos van a estar por encima de otro. En un ejercicio de ponderación va a ganar uno, en otros casos, otros. Las reglas son de todo o nada, solo pueden ser cumplidas o no. Esto de acuerdo a Robert Alexy. ¿Qué pasa si promueve un amparo en contra de un acto o sentencia que no es definitivo? Lo desechan. ¿Qué es lo más importante cuando haces una demanda de amparo? Es la construcción de los conceptos de violación. Para eso debes de saber cuáles son los preceptos violados. ¿Qué se puede invocar en una demanda de amparo? Solamente la Constitución y tratados internacionales. También las leyes generales pueden ser invocadas en una demanda de amparo solo cuando se hable de derechos fundamentales. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, házmelo saber en los comentarios de aquí abajito. Igualmente, si te gustaría que hablara de un tema del derecho específico, también házmelo saber en los comentarios. Y un me gusta estaría genial. Muchísimas gracias por quedarte al final del video.